Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos TVU, los medios UDEC. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar en esta oportunidad del área de la salud y cómo las empresas crecen de la mano también de Incuba UDEC. Para eso tenemos un panel de lujo. De hecho, parece que primera vez que tenemos un panel con la cantidad de profesionales que ustedes van a ver desplegados. Vamos a conversar con Liliana Lamperti, gerente general de Prevegen, quien está a mi izquierda. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, William. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Óscar Sánchez, director de operaciones de Incuba UDEC. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, feliz como siempre de estar acá, Williams. No, al contrario, gracias por estar con nosotros nuevamente. Benilde Rifo, directora técnica de Prevegen. Benilde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, William, muy bien. Entusiasmada con esta entrevista. Ya, esa es la idea, que vamos a debatir y conversar. Cristian Pinilla, gerente de finanzas de Prevegen. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Vamos con les decía yo, los orígenes, o más bien la temática hoy va a ser del área de salud, del área en particular de lo que significa Prevegen, que marcaron un punto bisagra para ellos van a contar detalles después, lo que significó la pandemia, en los testeos, en las muestras y así. Liliana, ¿cuáles fueron los orígenes de esta empresa y cómo se va anidando después en Incuba UDEC? Tiene 10 años aproximadamente de existencia. Sí, exactamente este año vamos a cumplir 10 años desde que parte la idea, ¿cierto?, de pensar en algo que pudiera aportar a la salud como modelo que tenemos hoy día en salud, que lamentablemente es un modelo de salud que solo está enfocado a la enfermedad, ¿cierto? Pero muy poco hace en la prevención. De hecho, el modelo hoy día es pesquisar una enfermedad y tratarla. Pero ¿por qué no adelantarse? Y eso fue un poco el concepto, la idea de adelantarnos a la enfermedad, y eso significa evaluar cuáles son todos nuestros factores de riesgo. Nosotros conocemos nuestros factores de riesgo, los más convencionales y los más clásicos, ¿cierto? Cuando te dicen tu hábito de fumar, deje de fumar, o nuestros hábitos alimenticios. Pero había un factor de riesgo que estaba faltando, que era nuestro componente genético. Y ahí viene la idea de incorporar como elemento de prevención la información de nuestros genes. Por eso nuestro laboratorio se llama Prevegen, de prevención genética. Ahí viene el nombre. Sí, exacto. Óscar, ¿cómo se van anidando este tipo de empresas que son vitales en áreas en las cuales tenemos enormes carencias en el área de salud? ¿Los perfiles van siendo distintos? ¿Cómo se va desarrollando la idea para después cuajarla y consolidarla? Mira, los perfiles siempre son diferentes, pero con algunas características que son transversales. En el caso de Liliana, por ejemplo, tener una startup por 10 años no es algo simple. O sea, nosotros hemos conversado muchas veces que nos ha tocado estar acá. En promedio, las startups, lamentablemente, como el 80, incluso más, el 80% y un poquito más, mueren en el intento de emprender antes de los 3 años. Entonces, tener una empresa durante 10 años obedece a características que tienen los emprendedores, que tiene que ver con resiliencia, que tiene que ver con el dominio del campo en el que están trabajando y que tiene que ver con toda una serie de habilidades blandas que conlleva el llevar adelante una empresa, el cómo te conectas, el cómo te comunicas, el cómo vas aprendiendo, el cómo te das cuenta que tienes la necesidad de seguir aprendiendo. Y todo eso va de la mano con una manera de apoyar que tiene la incubadora a estas startups, en donde hacemos un seguimiento muy cercano. Hoy día, en todo este proceso de apoyo, Liliana y Prevegen ya están en una etapa que nosotros le llamamos de graduados, pero que no tiene que ver con que ya nos separamos, sino que seguimos trabajando muy en conjunto, pero con otro tipo de apoyo, con otro tipo de cercanía, porque también tienen obviamente otro tipo de necesidades que una empresa que está recién comenzando. Oye, Benilde, y ahí en el tema de la dirección técnica, ¿qué tipo de herramientas tiene Prevegen? ¿Cuál es el equipo de trabajo? ¿Cuál es el nido que están trabajando y que ya están consolidándose? Ha sido dentro de la trayectoria han habido muchos cambios. Ya es muy distinto. Yo ingresé a la sociedad el año 2018, antes de la pandemia, cuando costaba mucho partir, cuando estábamos en esa etapa de hacernos conocidos, de que lleguen pacientes, que los médicos también conocieran a los profesionales que trabajábamos ahí. Y de repente llegó esto de la pandemia, ¿cierto? Nosotros ya estábamos preparados un poco con esto de la genética, de poder hacer PCR, para nosotros ya era algo conocido. Por lo tanto, ahí hubo que hacer este cambio, ¿cierto?, para poder estar dispuestos en apoyar esta pandemia. Y ahí fue un crecimiento, pero de un día para otro, que llenaron los pacientes, que todo el mundo necesitaba los exámenes,
Pero después vino la otra etapa, que fue de decaer todo lo que era PCR COVID, y había que de nuevo ir acomodándose a las necesidades del momento. Entonces ahí volvió a aumentar todo lo que es los otros tipos de exámenes. Ahora también se quedó el PCR para otro tipo también de patología, y por ejemplo ahora lo que comentábamos anteriormente de otros tipos de virus, bacterias y enfermedades. Así que ha sido bien movido en realidad estos 10 años. Y en ese sentido, Cristian, lo dice Benilde, este constante cambio es un desafío para el área de la finanza, para la administración, para los planes de negocio. Sin duda. Nosotros partimos como parte de toda empresa nueva, con un capital muy bajo, pero también teniendo claro cuáles eran nuestros objetivos. Cuando nos sentamos a conversar cómo funcionábamos, dijimos, tenemos Prevegen, sabemos lo que hace y cómo nos vamos a presentar frente a la comunidad. ¿Lo vamos a mirar como unidad de negocio y le vamos a pedir una rentabilidad? ¿O lo vamos a dejar como siempre fue, teniendo un rol social? Entonces dijimos, bueno, ¿cuál fue el origen de Prevegen? La prevención en salud, pero la prevención en salud asequible a todo el mundo. Entonces teníamos que jugar con el tema de los costos de manera de poder disminuir también los precios. Y eso fue lo que no hicimos. Nos costó muchísimo partir, trabajamos duro. Nuestras reuniones de trabajo podían comenzar a las 6 de la mañana, en época de pandemia, o a las 12, 1 de la noche. No era raro tener una reunión, pero decidimos eso. Nosotros vamos a trabajar para poder cumplir nuestro objetivo. Te digo, fue muy duro, pero nuestra fortaleza es que hemos trabajado en conjunto. Todas las decisiones han sido tomadas en conjunto y aprovechando los conocimientos y la expertise de cada uno que nos ha dado los años de trabajo. Aquí estamos viendo algunas imágenes precisamente del equipo de trabajo. Mientras tú hablas, Liliana asiente y se ríe, porque seguramente, me imagino, se rememora mucho de lo que pasó. Sí, tú me contabas duda. antes que pensaban que con la pandemia, poco menos que dónde queda nuestro emprendimiento, y al final se dieron cuenta que había una oportunidad bien importante en una situación de continuo riesgo en la cual se vivió el país, porque era la primera vez que se evidenciaba o que se vivía una pandemia en tiempos modernos. Sí, desde lo técnico, nosotros tuvimos que rápidamente, tú sabes que para funcionar como laboratorio de COVID había que sacar una validación ante el Instituto de Salud Pública. Entonces, nosotros hicimos en tiempo récord, en menos de un mes. Nosotros habíamos enviado nuestros resultados, nuestro proceso, nos respondieron y el ISP, y nosotros muy orgullosos, nos certifica que sí podemos ser laboratorio. Pero éramos un laboratorio pequeño comparado con los grandes centros asistenciales, hospitales y clínicas. Fueron el primer centro de este tipo, clínico privado, sí, que se levantó por pandemia, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, el día de hoy, mirando en retrospectiva, nos da mucho orgullo, pero si pensamos en el día a día, fue un cambio para todo el personal, para toda nuestra forma de vivir en ese día a día, por todas las medidas de bioseguridad, por todo lo que no se sabía. Entonces había que estar, cuando nuestras enfermeras tenían que disfrazarse de pie a cabeza, y cuando nosotros teníamos que entrar al laboratorio con una incertidumbre de que estábamos manejando muestras, claro, que estábamos abriendo ahí el frasco y que teníamos que procesar. Pero la verdad, te debo decir que en los 2 años de pandemia, todo nuestro trabajo, todos nuestros protocolos de bioseguridad fueron perfectos, porque nadie de nosotros nunca se enfermó por el trabajo en el laboratorio. Oye, una situación bien extrema, Oscar, porque ¿cómo se incorporan estas situaciones límite? Nunca habíamos vivido una pandemia de este tipo. Para una empresa, para un centro clínico privado, es un desafío mayúsculo. ¿Cómo en ese sentido van incorporando ustedes este tipo de variables que no están anotadas en la historia, pero muy a cuenta gota? Entonces, es difícil en ese sentido adecuarse, me imagino. Mucha gente hacía el comentario y entretenido. Hay un análisis que se hace siempre a las empresas que es muy conocido, que es el análisis FODA, donde tú analizas tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y las tratas de identificar y tú dices, estas podrían llegar a ser mi amenaza. Yo creo que nadie tenía una pandemia en su análisis, o sea, era imposible. Pero yo te diría que hay una característica que va más allá con que es muy difícil adelantarse a las cosas que pueden pasar. Porque hay cosas como esta pandemia que llegó de la nada, que nadie se la esperaba, que muchos, incluso cuando partió todo esto por allá por China, todos decíamos, no, a Chile no va a llegar, bla, bla, bla.
Pero más allá de adelantarse, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la resiliencia y que tiene que ver con cómo me adapto al cambio. Y esa es una característica que los emprendedores destacados siempre tienen, que son infinitamente más receptivos al cambio que otros. Entonces, mientras a otros el cambio los puede llegar a destruir, a los emprendedores que de verdad tienen el ADN emprendedor, encuentran oportunidades y saben de alguna manera responder ese cambio de la manera más óptima posible. Oye, Benilde, Cristian, en el área de ustedes, de este continuo cambio, de estos desafíos, oportunidades, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes sienten, tienen ahí a la vista? Se está hablando mucho, se han levantado las alertas, por ejemplo, por el tema del micoplasma. Lamentablemente aquí tuvimos una persona fallecida. ¿Cuál es el área de ustedes? ¿Cuál es el desafío que tienen hoy, sienten ustedes? ¿O que ya están desarrollando? Sí, estamos desarrollando ahora, estamos muy equipados en todo el área de diagnóstico molecular, de biología molecular. Nosotros ahora estamos yendo por la parte también ginecológica. Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo el BPH, el estudio de BPH de 29 subtipos para alto riesgo y bajo riesgo. Estamos haciendo también paneles de ITS para que ha ido en aumento también drásticamente en el último tiempo. Entonces, estamos incorporando nuevos exámenes con la misma tecnología, que es una tecnología de alta innovación, que es la de diagnóstico molecular. Oye, y dentro de esta misma panorámica, Cristian, los desafíos, ¿y qué significan los capitales Corfo, los capitales Semilla para este tipo de centros? Para nosotros fueron fundamental. Como te comentaba, nosotros partimos con más ganas que recursos, creyendo en un proyecto y trabajando por él. Pero claramente los capitales fueron importantes, porque por mucho que uno quiera hacer algo, siempre necesita un respaldo económico, que por cierto en laboratorio no es poco, siempre es insuficiente, porque el equipamiento es muy caro, porque hay también una parte de ensayo, de pruebas que hay que ir haciéndolas. Entonces fue muy difícil, pero como te digo, con el apoyo de esto nos permitió el puntapié inicial. Después, cuando ya estábamos partiendo, vino el estallido social, que nos dejó bastante a mal traer. Después vino el COVID y ahí dijimos, sí, podemos trabajar porque tenemos los conocimientos, tenemos las capacidades, y ahí vimos cómo nos vamos arreglando, y fue trabajo duro para poder ir financiando el día a día. Hoy día podemos decir que estamos llegando a un punto de equilibrio, que estamos con bastante más robusto. También aprovechamos todo lo que pudimos generar en equipamiento, y hoy día nos permite tener un equipamiento de primera línea, y eso también nos da cierta seguridad para el futuro. Hoy día tener un equipamiento tanto en equipos como en equipos de trabajo consolidados nos permite enfrentar de mucho mejor manera lo que venga. En tu papel de Liliana, de gerenta, tomo el guante de lo que dice Cristian, de los desafíos. Detrás de los desafíos están los equipos de trabajo. Sí. Si no hay un buen equipo de trabajo, una buena metodología, lo hemos visto con Incuba, suelen esos proyectos quedarse en nada. ¿Quién forma parte del equipo hoy? ¿Quiénes formaban parte del equipo al inicio? ¿Cuáles fueron las situaciones que no tenían previstas cuando nacieron y que hoy sí las tienen delineadas absolutamente? Porque uno ve, quizás, ve a ustedes que es bueno porque ve el equipo de trabajo, lo vemos acá, pero ¿quiénes forman parte hoy de Prevegen? Bueno, hoy día nosotros tenemos consolidado áreas en el laboratorio. Entonces tenemos el área de bioquímica y de hormonas, y le llamamos, ¿cierto?, el área del laboratorio clínico. Se suma la hematología, orinas y todas las secciones de área del laboratorio. ¿Y por qué necesitábamos esas áreas? Porque cuando hicimos este diseño, no basta con solo hacer un panel genético, sino que nosotros le dimos un sello de panel integral. Entonces consideramos que a nuestros pacientes había que recibirlos, pesarlos, medirlos y hablar de lo antropométrico. Por lo tanto, nuestro cuerpo de enfermera se enfrenta a un paciente que lo mide de una manera distinta a la convencional. No viene solo a sacarse sangre, sino que lo vamos ya a empezar a entrevistar. Así que ahí tenemos enfermeras y matronas.
Después en el laboratorio tenemos todo el personal técnico que procesa las muestras y los bioquímicos que están en estas áreas, en el área de biología molecular y en el área que yo podría decir que de desarrollo continuo. Y ahí tenemos otro staff de bioquímicos y de muchos estudiantes, porque yo creo que esto parte de ideas que se van desarrollando, se van pensando y después se van como transfiriendo al laboratorio. Tenemos un modelo bastante ligado a la formación y al apoyo a la innovación de estos nuevos estudiantes que vienen con ganas de hacer cosas. Entonces, hay un equipo que trabaja en el desarrollo, en la implementación y en la mantención de un laboratorio que se adapta a estas necesidades. Todo lo que hoy día estamos haciendo con las matronas, en lo que es infecciones de transmisión sexual, calza muy bien en la persona joven, en los estudiantes, porque están preocupados y están tomando conciencia. Entonces, creo que en ese rol de prevención estamos como muy contentos y satisfechos. Oye, Oscar, cuando hay empresas de este tipo que ya están consolidadas, que están apostando más allá, ¿cómo Incuba va siguiendo la línea? Hemos visto lo que significa y el valor de la red de mentores y mentoras. ¿Cómo es el trabajo con empresas que ya están consolidadas y que están apostando a ir más allá? La verdad es que va a depender de las necesidades. Acá, cuando estamos en una etapa temprana, somos nosotros los que ofrecemos muchas cosas a los emprendedores. Pero cuando ya estamos hablando de empresas graduadas, comúnmente la empresa graduada llega buscando necesidades, o sea, con necesidades que ellos tienen específicas, puntuales, en donde nosotros los apoyamos. Muchas veces tiene que ver con seguir buscando qué financiamientos pueden servir para alcanzar un crecimiento. Otras veces tienen que ver con desafíos que la empresa no está pudiendo resolver y está buscando startup, o está buscando a veces recursos humanos, está buscando talento universitario, cosas por el estilo, y nosotros en todo ese proceso obviamente los ayudamos y buscamos ser agentes que puedan solucionar esas situaciones puntuales que las empresas están teniendo. Oye, Benítez, en este mismo área de esta focalización, en el área técnica en particular, ¿dónde sientes tú que va a estar el salto cualitativo en esta área? ¿En el área de laboratorio, en el área de asistencia, en el área clínica? ¿Qué estás viendo tú ya que se está incorporando o está por incorporarse, no solo en esta empresa, sino a nivel continental, latinoamericano, global? Sí, bueno, nosotros en el área técnica estamos implementando cada vez nuevas determinaciones de exámenes enfocados en la prevención. Claramente ahora tenemos que estar directamente enfocados en la prevención. Yo creo que de a poco las personas también ya están tomando esa conciencia, tanto el individuo como los profesionales. Entonces estamos yendo a traer cosas nuevas. Bueno, nuestro eslogan es también prevención e innovación en salud. Por lo tanto, para allá estamos dirigidos con todos nuestros objetivos en lo que es la prevención y la innovación. Estamos incorporando nuevos exámenes, estamos desarrollando ahora también diagnóstico molecular para estudio, por ejemplo, de infertilidad, que es un tema que también es importante hoy en día, para también patologías, por ejemplo, gastrointestinales, que también hay todo un mundo, no sé, celíacos, intolerantes, que cada vez se están conociendo más esas nuevas patologías. Y lo que queremos nosotros también es marcar un punto de regionalización, que no todo sea derivar estos exámenes extraños a Santiago, ¿cierto? Sí, que es lo que ocurre ahora. Recurrentemente se conoce. Justamente. Entonces la idea de nosotros es ser un punto, un centro de referencia regional en la macrozona sur, para que podamos aquí in situ, en el fondo, poder hacer estos exámenes de alta gama. Bueno, y eso significa inversión. Y ahí el guante lo recoge Cristian. Sí. Ese es un desafío que pone Benítez para tu área. Ese es un desafío que lo puso desde el día 1. ¿Ya? Siempre que logramos pasar uno, viene otro, ¿ya? La semana, o sea, hace un mes atrás pudimos cumplir uno de esos desafíos que teníamos hace muchos años. Y siempre nos estamos preparando para lo que viene. Siempre estamos pensando en invertir, como te decía, venirle estos desafíos de nuevos exámenes, de nuevos... requiere mucho equipamiento y conocimiento. Entonces estamos siempre viendo o pensando a futuro y haciendo un fondo de reserva ahí para poder cumplir con estos requerimientos. Los equipos son extremadamente caros. Son onerosos. Sí,
y requieren mantenciones y requieren un montón de antecedentes, que significa tener que estar una inversión continua. Claro. Así que estamos siempre preparados ahí para poder tratar de generar e incluso para el detalle del día a día que pudiera fallar y requerir mantención o cambio definitivo. Entonces siempre estamos pensando en eso, y además también siempre hemos pensado en que los equipos sean de primer orden. Eso nos da cierta seguridad y también un tiempo de permanencia mucho mayor. Claro, y eso Entonces, permite también la certeza en lo que uno busca, claro. el diagnóstico. Siempre tratamos, como te digo, de ir un paso adelante en eso y ser extremadamente exigentes. Tenemos dos socias que son muy exigentes Nos tiene miedo cuando en calidad, claro. Mientras nos responde Cristian, se miran Benítez y Liliana. Ha sido Entonces, algo igual. de eso hay, ¿o no? Bueno, sí, cuando siempre ha le sido. tocamos la puerta y le dice, tenemos una idea, Cristian dice, ya, me voy a sentar bien. Entonces digo, esto, les pregunto, ¿va a doler? Sí, me dicen, va a doler. Ya. Pero va a servir, es un aporte. Sí, pero sin duda. Sí, cuando Sí, se Liliana. dice va a servir, mirando las imágenes, realmente la mayor recompensa que tenemos es el agradecimiento que dan las personas cuando uno hace estas campañas de prevención. Las campañas preventivas, y Benilde hace muchísimo durante todo el año, está siempre constantemente subiendo en redes sociales estos aportes, ¿cierto? Aproveche, vamos a hacer una campaña de prevención en enfermedad de tiroides, vamos a hacer una campaña de prevención en diabetes, vamos a hacer una campaña de prevención en cáncer de próstata. Y la gente tiene la posibilidad de ir a esas campañas de prevención sin necesidad de una orden médica. Entonces lo hace justamente porque está motivado en saber cómo está su estado de salud y si realmente, ¿cierto?, va a aparecer algo a tiempo y que pueda tomar acciones anticipadas y no esperar el desenlace. Sí, el factor social es determinante en cada una de las startups que hemos visto, en cada uno de los emprendimientos. El rol social que cumple, no tan solo está este laboratorio privado, sino además está, lo estábamos revisando por redes sociales antes de entrar acá, del trabajo que hacen ustedes al margen de. Ahí también es bien importante cómo también está esta idea instalada también desde Incuba y se va potenciando en cada una de las empresas, emprendimientos, startups que ustedes están apoyando. Exactamente, acá el rol social es clave. Es clave, desde muchas aristas en verdad. Hoy en día está muy en boga la responsabilidad social en términos de sostenibilidad, por ejemplo. De cómo todo lo que tú avanzas, de todo tu desarrollo, de todo lo que generas con tu startup, con tu emprendimiento, no golpea fuertemente el medio ambiente, tienes una responsabilidad con ello, tienes una responsabilidad corporativa y tienes también una responsabilidad en términos de cómo aportas a la sociedad. Pero incluso más allá de eso, entender de que lo que tú estás desarrollando finalmente interactúa con una sociedad y que finalmente toda empresa quiere generar recursos, pero tu fin último no puede ser el pensar solamente en generar recursos. Como Cristian decía en algún momento, acá, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos generar dinero? ¿Queremos generar más lucas y ganar? ¿O realmente queremos generar un impacto a la sociedad primeramente? Y eso tiene que ver con un propósito. Y cuando las empresas tienen un propósito, no hay situación que venga que las desvíe, no hay situación que venga que les nuble un poco la mirada, y tener una mirada a futuro en lo que tú quieres lograr, las metas y cuál es el sentido de existencia de tu empresa, genera una diferencia estratégica en el desarrollo y en el cómo llevas adelante tu negocio que marca diferencia. Y en eso de marcar diferencias, Benilde, ¿con qué te encuentras tú a la hora de los operativos, de este llamado a la prevención? Estamos ante la presencia de sociedades informadas. ¿Qué se van viendo ustedes cuando desarrollan este tipo de iniciativas que lo mencionaba Liliana? Sí, nosotros tratamos de llegar a todos. O sea, de estudiantes, por ejemplo, convenios con universidades, estudiantes de que sabemos que no tienen los recursos quizás suficientes porque destinan a otras cosas, entonces facilitar en el fondo el acceso a la prevención. Eso es lo que nosotros queremos. Hemos hecho operativos en, no sé, sedes de juntas de vecinos, día sábado, por ejemplo, para que las personas que viven ahí no tengan que trasladarse. Vamos con el computador, con el huellero FONASA, con médicos también, con matronas. Entonces, tratar de acercarlo a todo el que lo necesite. Nosotros también, aparte de estos chequeos preventivos que hacemos siempre en contexto, por ejemplo, el Día Mundial tratamos de concientizar, hacemos también educación en salud y también estamos
ayudando en el fondo a que la prevención sea algo cotidiano y al alcance de todos. Tenemos nosotros algunos convenios, por ejemplo, y valores preferenciales para adultos mayores. Tenemos también valores preferenciales, por ejemplo, a aquellas personas que vienen con orden médica de servicio público, que por ABC motivo no pueden esperar o no pueden acceder a eso de forma gratuita. Se le hace también un descuento en sus exámenes para poder tener esos resultados de forma oportuna. Importante eso. Cristian, la gente, ligando a lo que menciona Benilde, ¿tiene educación financiera? ¿Sabe lo importante de la calidad del producto, del valor? ¿Qué te dice tu experiencia? Nosotros lo hemos hecho así. Además, nos pusimos en una de las tantas metas, era explicar al paciente lo que iba a hacer. Porque la mayoría llega a tomar una muestra, que no sabe mayormente, y tampoco entiende mucho los resultados, porque igual son complejos. Entonces, hay con los pacientes una educación y hay un apoyo cuando tiene resultados que son complejos, le llamamos, lo tratamos de entender y le digo yo, hablar en fácil, porque leer no es entendible a todo el mundo. Entonces no saben mucho y se desorientan y todo eso. Entonces normalmente Benilde o alguno de los otros bioquímicos le llama, le da una explicación de lo que tiene y cuáles son como las ideas o los pasos a seguir, que vaya a un determinado profesional para una cosa, pero en fácil, ¿ya? No en términos demasiado técnicos, porque a veces se quedan en lo mismo que leer, y lo que nosotros tratamos de eso, y también explicarle al paciente cuál es la importancia de que estos exámenes se puedan hacer, y tratamos de que siempre sea lo más amplio posible, de manera de tener un espectro grande y poder analizar. Para eso jugamos con el tema, como te digo, de bajar los precios a manera de que sean asequibles a todos. Benilde comentaba que tenemos convenio con la tercera edad. Digo, afortunadamente nosotros tenemos padres de mucha edad todavía vivos y hemos vivido en carne propia lo que significa enfermedades de adulto mayor, y cuando hay menos recursos y hay más enfermedades. Entonces esto nos toca un poco nuestra fibra y decimos, bueno, tenemos que hacer algo porque nosotros estamos viviendo el día a día y sabemos lo difícil que es. Entonces partimos por el tema de los adultos mayores, también partimos por el tema de estudiantes y otros bomberos. Ahí estamos muy ligados con ellos también por lo mismo, porque lo conocemos de primera línea y podemos ver eso. Y además, como te digo, va con la idea principal del laboratorio, que nosotros dijimos, nuestro principal rol es social, después somos unidad de negocio. Así lo planteamos, así lo hemos llevado, nos ha sido difícil, pero también es algo que no estamos dispuestos a cambiar, y dijimos, nosotros tenemos dos grandes cosas, que es nuestro prestigio, más que el equipamiento, y nuestra política. Y la política es, no vamos a cambiar nuestra forma de mirar, y nuestro primer objetivo es el rol social. Y creo que la gente lo valora y harto, sobre todo en el área de salud. Liliana Lamperti, gerente general de Prevegen, Oscar Sánchez, director de operaciones de Incuba UDEC, Benilde Rifo, directora técnica bioquímica de Prevegen, y Cristian Pinilla, gerente de finanzas de Prevegen. Gracias, fue un agrado conversar con usted, de actualizar conocimientos y reencontrarnos con varias personas que continuamente hacen el Hoy Hablamos. Que tengan un buen día en particular y manténganse ustedes siempre la invitación a ustedes a que sintonicen también TVU.